puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En realidad, hermanos, la Biblia nos enseña cómo debemos caminar en esta vida. Porque sin el conocimiento de Dios, cada uno hace lo que bien le parece. Sea bueno o sea malo, cada uno vive como ellos creen conveniente. Pero venido a la fe, venido al camino del Señor, debemos, mis hermanos, crecer en el conocimiento de Él y aprender lo que a Él le agrada, porque de eso se trata el Evangelio, agradar a Dios, no a nosotros mismos. La Biblia dice, basta ya el tiempo que tuviste para andar como andan los otros gentiles, que por causa de su falta de entendimiento hacen cosas horribles. Ya estuvo ese tiempo de que no conocíamos de Dios ni oíamos su palabra, ya estuvo. Por eso ahora oímos la palabra del Señor. Y la enseñanza de Dios es lo que va a marcar nuestro caminar. Este hombre, Salomón, era hijo de David. Y mis hermanos, cuando David lo llama, que David estaba a punto de morir y lo presenta delante del pueblo como el rey sucesor en vez de él, le dijo a Salomón estas palabras: sé hombre para poner y esfuérzate para poner por obra los mandamientos que el Señor dio a Moisés. David le dijo: tienes que procurar andar en los mandamientos del Señor y esforzarte, mis hermanos. Pero es que ese consejo venía de un hombre que la Biblia lo llama que tenía un corazón conforme al de Dios. O sea, tenía un corazón, mis hermanos, que supo agradar a Dios. David no fue perfecto. David no fue un hombre sin pecado. David cometió, mis hermanos, de los peores pecados que se nombran en la Biblia. David los tuvo. Tanto que, mis hermanos, el Señor le dijo a David que él no podía edificar casa a nombre de él porque sus manos estaban llenas de sangre. No solo, mis hermanos, por haber sido él un guerrero, el hombre, mis hermanos, que sacó al pueblo de Israel a la guerra, sino porque él mismo mató a Urías y la sangre de Urías era sobre él. Mis hermanos, entonces David tenía lo peor de lo peor. Tenía, mis hermanos, algo tan feo que, mis hermanos, es notable. ¿Y quién no? Imagínese, yo me pongo a pensar muchas veces en esto. El pecado de David, él lo quiso ocultar. Y él, mis hermanos, a escondidas tomó a aquella mujer, Betsabé, y luego manda matar, mis hermanos, a Urías, para que nadie supiera lo que él había hecho. Y miren, mis hermanos, de David a Cristo, mis hermanos, son como 1000 años. Y de Cristo hasta aquí ya pasaron otros 2000 años. Y hace 3000 años el pecado de David se sigue dando a conocer en toda la tierra. Lo que él quiso ocultar, no solo, mis hermanos, salió a luz, sino que por muchas generaciones se ha ido recordando aquello. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque David era ese hombre, pero tenía algo especial, y era que él tenía un corazón conforme al de Dios. Como humanos, mis hermanos, todos tenemos un testimonio malo que la gente cuenta de nosotros. Nosotros no, ¿vean? Nosotros no hablamos mal de nosotros, pero la gente no olvida las cosas malas que hemos hecho. No las olvida.
son las que los publican. Pero todos tenemos eso, mis hermanos, un testimonio malo. Ahora bien, eso nos evita que nosotros podamos agradar a Dios. No, porque Dios nos muestra que este hombre, siendo como fue, llegó a tener un corazón conforme al del Señor. Sus pecados, sus rebeliones y todas sus maldades, pues es algo que usted le tiene que dar cuenta a Dios, que tiene que ir y pedir perdón a Él, mis hermanos. Mas sin embargo, oyendo la palabra, usted va a aprender a caminar en esta vida, ya no haciendo aquellas cosas, sino que viviendo conforme, mis hermanos, a la demanda del Señor. Y en eso consiste, mis hermanos, un corazón conforme al del Señor. En este momento, pues vamos a ver que el corazón de David era un corazón con integridad. Dios le dice a Salomón en el versículo 4, mire cómo dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Y la integridad es actuar con rectitud, mis hermanos, públicamente y en secreto. Esa es la integridad. No tener, mis hermanos, como uno oye por ahí, una doble personalidad. Ser alguien público y ser alguien en privado. No, la integridad consiste en eso, en esa rectitud, en esa rectitud de actitud que la persona tiene cuando está sola y cuando está delante de la gente. El Salmo dice: andaré en integridad en medio de mi casa. Mire, en medio de mi casa, aquel hombre, el salmista, decía: allí voy a andar en integridad, allí voy a ser recto en cómo actúe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la integridad consiste en eso. Y además, la integridad que nos habla la Biblia es apegarnos al carácter de Dios. Que lo que haremos, que la actitud que tomemos, que las decisiones que tomemos sean siempre tomando en cuenta el carácter de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que en medio de toda circunstancia seamos fieles al Señor. Esa es integridad. Y eso es lo que tenía, mis hermanos, David en su corazón. Era un hombre, mis hermanos, que en público y en privado trató de agradar al Señor. Lo trató de agradar. Es que a eso nos llama la Biblia. Mis hermanos, no se trata en que voy a agradar a los hermanos, porque no se trata de eso. Se trata de que voy a agradar al Señor. Es a Dios quien debo de agradar. Pues muchas veces, muchas personas se esfuerzan en eso, en agradar a las personas. En agradar a las personas. Y cuando se trata de agradar a las personas, nosotros vemos, mis hermanos, a los fariseos. Los fariseos tenían la palabra del Señor. El Señor los llama que ellos se creían maestros del bien y que tenían la verdad para enseñárselo a los demás. Pero el Señor, ¿cómo los llamó? Les dijo: ustedes son tumbas blanqueadas. Por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de mortandad, de pudrición. Porque aquellos, mis hermanos, se mostraban delante de la gente como gente que agradaba a Dios. Y es que si usted ve la actitud de los fariseos, dice de que ellos no se lavaban el rostro cuando ayunaban. Imagine cómo andaban.
no se bañaban, salían todos chelosos a la calle. Y cuando a la gente les decía que esté enfermo, no, yo estoy en ayuno, estoy ayunando. Dice que se paraban, sus oraciones eran públicas, se paraban en las esquinas de las plazas. Y dice que extendían sus mantos de oración y para que la gente los escuchara. Eso hacían los fariseos, entre muchas cosas que el Señor les dijo: ustedes solo son tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque tenían una doble personalidad y no eran personas íntegras delante del Señor. Dios no quiere de nosotros una apariencia. Dios no quiere, mis hermanos, que nosotros andemos aparentando algo que no somos delante de la gente. No, ¿por qué? Porque no andamos buscando agradar a la gente. Usted no debe de buscar eso, porque cuando usted busca agradar a la gente, entonces cae en una religión donde, mis hermanos, las personas, con tal de agradar a aquel líder o quien sea, o otros dirigentes de la iglesia, las personas hacen esto, hacen lo otro, para poder ser, mis hermanos, como aceptados dentro de esa religión. ¿Y de qué sirve? Si Dios lo que quiere es un corazón íntegro. ¿De qué sirve? Yo me recuerdo allá en Colón, como iglesia, pues, cuando yo llegué al Señor, el Rey de Reyes, ya ahí no se usaba mantelina, las mujeres ya no usaban mantelinas, desde años atrás. Igual yo no fui enseñado así, tampoco yo pido eso, no, porque lo he entendido, pero siempre he dicho, la que tiene la costumbre de hacerlo, que lo haga, porque para el Señor lo hace. Vea, la que no lo hace, que no juzgue a la que lo hace, porque no se trata de andar peleando. Pero de repente llegó alguien, mis hermanos, y dijo: no, es que eso es una señal que tiene que andar la mujer. Vaya, está bueno, pues úsela, le digo yo. Pero de repente veía que le tenía un niño como de unos 3 años. Y mis hermanos, y el niño andaba corriendo como todo niño. Ella agarraba la mantelina y le daba al bichito, después se la ponía. Y yo le digo: bueno, ¿y ese trapo para qué? Pues para pegarle al bichito o para ponérselo en la cabeza. ¿Para qué es? Si lo usa para una cosa, úsela para esto y no para lo otro. Pero ella quería aparentar, mis hermanos, estar como los demás. Y eso no es así. Si Dios lo que quiere es integridad en el corazón. Integridad en el corazón. En la palabra del Señor se nos van a enseñar muchas cosas. Primero, cosas que nosotros desconocemos. Y unas de ellas, mis hermanos, nos van a llenar de indignación y vamos hasta creer que esos son mandamientos de hombre. Pero tampoco se dice que usted lo va a hacer a la fuerza. ¿De qué sirve que lo haga delante de la iglesia y cuando está solo no lo hace? Eso es un corazón íntegro. El tener, mis hermanos, aquello presente de que voy a ser fiel al Señor y voy a perseverar en el Señor, no importando las circunstancias en que ahora esté. No se trata de agradar a la gente, se trata de agradar al Señor, que lo que usted haga, lo haga para agradar al Señor. Que si se molesta a alguien, mis hermanos, contra usted porque agrada al Señor, pues eso que a usted tampoco lo haga sentir mal, porque usted para el Señor lo hace. La Escritura dice que David, llevando el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, este hombre iba alegre. Y este hombre, mis hermanos, iba en medio de los sacerdotes,
que llevaban el arca, que tocaban trompeta. Y dice que David danzaba y danzaba de tal manera que cuando llegó donde estaba su mujer, le dijo Milca, le dijo: ¡qué deshonra! ¿Cómo te han visto la doncella? Andabas allí brincando. ¿Y qué le dijo David? Lo que he hecho, lo he hecho delante del Señor. Y si ante tus ojos soy vil, pues yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. David, mis hermanos, fue íntegro. David, no, mis hermanos, dijo: sí, tenés razón, perdóname, te ofendí. No, él tenía definido sus propósitos y la dirección que tenía su corazón, que cuál era: agradar a Dios, no importando quién se moleste. Y eso lo debemos aprender, que usted va a aprender y yo voy a aprender a agradar ¿a quién? A Dios. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Eso es lo que buscamos. Por eso el Señor le dice a Salomón: vas a andar, que si tú anduvieres como anduvo David tu padre, con integridad de corazón. Con integridad. David le estaba diciendo: mira, así como David, quiero que tú andes. Pero nosotros muchas veces malentendemos eso y pensamos de que el Señor quiere vernos danzando como David. Y hasta hay ese mal corito que dice: así como David danzaba en la presencia del Señor. No, mis hermanos, si no se trata de eso, se trata de que David andaba en la presencia del Señor con integridad de corazón. Que usted va a cantar, que usted se va a alegrar, que usted se va a regocijar, que usted va a danzar. Hágalo para el Señor y hágalo con libertad. Sí, hágalo, porque es para el Señor que lo hace. Mas sin embargo, habrá alguien allí como Milca que se va a molestar y va a decir: y no te da pena, amor. No te da pena. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces aquel hombre, mis hermanos, cuando la gente murmuraba de él, cuando la gente decía: y no te da vergüenza, no, porque lo hago para el Señor. De Colombia viene la hermana Miriam, creo que algunos ya la identifican, y ella, sus primeros meses en el Señor fue bien duro, porque salía a evangelizar con nosotros y ella decía: allí hay un hermano, allí no vayamos, allí hay otro hermano, allí no vayamos, allí hay otro hermano. Y yo le decía: bueno, y tanto hermano, le decía yo, pero no veo que esa gente vaya a alguna iglesia. No, los hermanos católicos, me dice. Ah, bueno, entonces hay que ir y prediquémosles, hablemosles del Señor. Y mire, y ella decía: no, cuando la veían, ¿qué no le decían a la pobre? Yo le dije un día: bueno, hermana Miriam, yo veo que a la gente, a usted la conoce no solo por ser su vecina. ¿Quién era usted en la religión? Y me dice: es que yo era como la mano derecha del sacerdote. Con razón, le dicen de todo. Pero mire, llegó el momento en que ella puso su mirada en el Señor y comenzó ella a hacer a un lado lo que la gente decía, lo que la gente señalaba. Y ahí está la hermana sirviendo y perseverando en el Señor. Tiene años. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Nadie viene aprendido al camino del Señor. Vamos a aprender a andar en el temor del Señor y vamos a aprender a caminar como con un corazón íntegro, no haciendo las cosas para agradar a alguien o no dejar de hacerla para que el fulano no se enoje. No, hermanos. Eso no es así. David decía: andaré en medio de mi casa
en integridad de mi corazón. Y el Señor le dice a Salomón, así como anduvo David, así quiero que andes en integridad de tu corazón. Allá en Colón, vamos trabajando y había un hermano, un anciano. Y dijo, de repente llevaron un bafle de esos, comenzaban a salir esos bafles que se les metía un MP3. Y dijo el hermano, yo ando alabanzas allí, dijo, metámosle, dijo. Pero cuando metieron la USB, no sonaron alabanzas. Y dijo él, ay, dijo, este es el de la señora. Si la señora es una gran cristiana. Después dijo él, no, hermano, esa es la mía, dijo, es la que ando yo en el carro. Dijo. Mi hermano, ¿cómo somos a solas? ¿Y cómo queremos ser delante de los demás? El Señor dice que andemos en integridad de corazón. ¿Por qué? Porque no ando buscando agradar a los hombres. Y si alguien se ofende porque yo o usted, mis hermanos, agrada al Señor, ¿y qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. Sabemos, mis hermanos, a quién hemos honrado. Sabemos delante de quién estamos viviendo. Quiero que veamos algunos textos, mis hermanos. Quiero que vea lo que dice el Proverbio 10:9. Proverbio 10:9. Proverbio 10:9. Mire cómo dice. ¿Lo halló? ¿Cómo está escrita la palabra del Señor? Dice así. 10:9. El que camina en integridad, ¿cómo anda? Confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad, ¿cómo anda? Confiado. No tiene nada que esconder. No tiene nada que quiere que vean aquellos o que vean los otros. Anda confiado porque es una persona íntegra. No tiene nada que ocultar. Y qué terrible es, mis hermanos, cuando uno no es íntegro. Siempre anda viendo cómo oculta aquello. Yo me acuerdo que una de las astucias que como joven tuve sin Cristo eran, mis hermanos, que yo decía malas palabras en la calle, pero nunca delante de mis papás. Y gran habilidad, vea. Yo no sé cómo hace uno. Bueno, yo así era. De que yo decía un gran mal hablado en la calle, pero delante de mis papás no se me salía una mala palabra. ¿Saber cómo hacía? Pero eso es, mis hermanos, el no ser íntegro. El tener, mis hermanos, que ocultar una área de mi vida delante de unas personas, pero sacar ciertas cosas delante de otras para que me acepten una y para que me acepten las otras. Y esto no es así, porque buscamos agradar solo a alguien, al Señor, al Señor. Y el que anda en integridad, ese anda confiado, no tiene miedo de nada. Pero dice otro proverbio, el 27. Mire lo que dice. 27. Mire cómo está escrito. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Aquí comenzamos a ver que hay promesas para el que camina en integridad delante del Señor. ¿Quiénes dice que son dichosos, mis hermanos? Dice que son sus hijos después de él. Sus hijos después de él. Sus hijos pueden decir, mis hermanos, y hablar acerca de la integridad de sus padres.
Y qué duro es cuando aquel hijo reconoce que ni es ni la sombra de su padre, porque él es una persona corrupta, una persona deshonesta, una persona viciosa, y él puede decir, pero mi mamá, pero mi papá, un hombre, una mujer honesta, un hombre, una mujer del Señor. Qué dichoso esos hijos que han tenido, mis hermanos, en su propia casa, hombres y mujeres que han caminado en integridad delante del Señor, que han caminado con el temor de Dios. ¿Por qué son dichosos? Porque han tenido el ejemplo dentro de sus mismas casas, hermano. Dentro de sus mismas casas, mientras hay una parte de personas que han tenido que ver lo contrario a sus padres haciendo cosas malas, a sus padres viciosos, a sus padres que los llevaron a la cárcel por andar en cosas ilícitas, a sus padres en problemas por su vida desordenada. Qué dichoso es para aquellos que han tenido un padre o una madre que ha caminado en el temor del Señor, que se ha guardado para Dios, que ha caminado queriendo honrar al Señor. ¡Qué dichosos ellos! ¡Qué dichosos, mis hermanos, sus hijos! Que vean en usted esa integridad. ¡Qué dichosos sus hijos que la están viendo a usted, hermana, o a usted, hermano, que sigue perseverando y se esfuerza en el camino del Señor! Son dichosos sus hijos. Son dichosos nuestros hijos. Y alguien puede decir, pero ellos no quieren nada del Señor. Pero ellos saben, mis hermanos, quién es usted. Ellos saben cómo va caminando en esa integridad usted delante del Señor. Entonces, esto es bajo promesa. Y mire la promesa, mis hermanos. Esta promesa se extiende. Quiero que vea lo que dice el Salmo 89. Salmo 89. En el versículo 20. Mira esta promesa, qué maravillosa es la palabra del Señor. ¿Lo halló? Salmo 89, 20 está escrito así. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Oiga, mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Oiga lo que dice el Señor de este hombre que fue íntegro delante de él. Dice, mi mano estará siempre con él. Qué bueno es tener ayuda de Dios. Qué bueno es tener ayuda de Dios. Que la mano del Señor esté extendida para con su vida. La Escritura dice que el brazo de Jehová no se ha acortado para hacer bien a su pueblo, pero es por nuestros pecados y rebeliones que muchas veces no vemos esa ayuda. ¿Por qué? Porque no andamos en integridad. Pero cuando anda usted en integridad, el Señor dice, mi mano siempre le ayudará. ¿Quién dice que usted no tiene ayuda? ¿Quién dice que no hay quien por usted? ¿Quién dice de que no hay alguien pendiente de usted? Si la Escritura dice, he crecido, he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Otra porción dice, los leoncillos rugen y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque tienen ayuda. Tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando usted anda en integridad, esta promesa se hace viva en usted y en mí. ¿De qué? Que dice el Señor, mi mano siempre estará con él. Siempre.
No importa quién lo deje. No importa quién vea a usted que se aparte de usted. No importa, mire, no importa en qué momento usted se pueda llegar a quedar hasta solo, sin quien por usted. No hay justo desamparado. No hay hombre íntegro que Dios lo abandone. La mano del Señor estará con él. Estará con él. Allí estará. Es que es admirable, hermano, cómo vemos que la mano de Dios siempre está con nosotros. Podemos ver y podemos decir, en realidad esto es la mano de Dios. No es otra cosa, esto no es casualidad, esto no es suerte, esto no es de que yo soy alguien que la gente me necesita. No, es, mis hermanos, la mano del Señor. En la mano del Señor. Dios pone gracia en usted. Dios abre puertas delante de usted. Dios está allí siempre presente. ¿Por qué? Porque Él dice de David: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él. O sea, Dios no quiere alejarse de usted ni alejarse de mí. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que seamos íntegros. Eso quiere. Y luego dice, mis hermanos, mi brazo también lo fortalecerá. Cuán débiles somos. Con qué facilidad nos quebramos. Pero dice la Escritura, mi brazo lo va a fortalecer. Mire, mi brazo lo va a fortalecer. Yo veo una figura, o sea, en este versículo, que así como cuando el padre lleva a su niño chiquito de la mano y van caminando, claro, el paso de uno es más rápido que el de un niño. Y el niño, por querer irse apegando al paso del adulto, con debilidad se tropieza, se desliza. Pero como el padre lo lleva tomado, mis hermanos, y ese brazo es fuerte que sostiene ese hijo no se cae. Ese hijo está sostenido por el brazo del Padre. Cuán bendecido es usted, que es sostenido por el brazo del Señor, que es fortalecido por ese brazo fuerte del Altísimo, que a pesar de su debilidad y de su quebranto, Él lo va a fortalecer. Dice el libro de Isaías, capítulo 30, dice, mis hermanos, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos, mis hermanos, se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Alzarán alas como las águilas y volarán. Caminarán y no se cansarán. El Señor está diciendo, sí, hay un tiempo de debilidad, hay un tiempo de desmayar, pero dice, mis hermanos, que los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Van a tener nueva fuerza. O sea que para aquellos que ya en esos momentos donde se sienten sin fuerza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué van a venir? Nuevas fuerzas si usted se mantiene en integridad. Eso es solamente eso. Porque está esperando en Él. Porque no va a cambiar ni dirección ni de propósito en lo que ha venido haciendo, sino que está esperando en Él. Mis hermanos, qué promesa más maravillosa que dice, mi brazo también lo va a sostener. Lo va a sostener. Pero a veces, mis hermanos, a veces uno dice, pero eso de ser íntegro, ¿será que yo lo puedo cumplir?
¿Será que yo lo puedo hacer? Sí. ¿O será algo que es para este tiempo? Como unos andan dividiendo el Antiguo del Nuevo Testamento, cuando la palabra es una sola. No es, mis hermanos, no tiene partidura. Desde el principio hasta el fin es la misma palabra. Y mis hermanos, y todo es un solo complemento. Nosotros vemos ejemplos en el Antiguo Testamento y vemos los mismos en el Nuevo. No cambia nada. Solo que en el Nuevo se muestra con claridad a Jesucristo, cuanto en el Antiguo solo se anunciaba acerca de Él. Esa es la única diferencia, pero quiero que vea que a los hombres que Dios llamó, demandó de eso de ellos. ¿El qué? Que fueran íntegros. Quiero que vea Génesis capítulo 17. Génesis 17. Mire lo que dice el versículo 1. (17:1). Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dijo el Señor? Le dice que Él es el Todopoderoso y le dice algo: quiero que camines delante de mí. Y eso de caminar delante del Señor, ¿qué es? Tener presente que en la presencia del Señor es que caminamos. Mire cómo es esto. Porque yo trato con mis hijas y yo les digo a ellas: vaya, quiero esto de ustedes. Y yo les digo, pero lo que están haciendo es que delante de mí lo hacen. Y cuando no me ven, no lo hacen. Y Dios dice: camina delante de mí, teniendo presente que si yo estoy aquí, Él está conmigo. Porque Él prometió no dejarme ni desampararme. Si yo salgo de aquí y mis hermanos y voy por allá en la calle, Él va conmigo. No se aparta de mí. Las cosas que yo hago, Él las va a ver, Él las va a escuchar, Él va a estar consciente de eso. Si yo llego a mi trabajo o llego a mi estudio, Dios va a estar allí conmigo. Entonces, ¿cómo debo de caminar? Teniendo presente que Dios no está encerrado en una iglesia, sino que Dios camina con un pueblo donde quiera que ellos vayan, porque son creyentes. Entonces tengo que tener presente eso, que donde quiera que yo vaya y en lo que yo haga, Él está allí. Él está allí. Yo no puedo decir, bueno, David dijo: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde está el lugar que me puedo ocultar de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere al Seol, ahí el Seol está abierto delante de ti. No hay lugar donde podamos esconder. Ese hombre, eso le ayudaba a que él fuera íntegro, saber que lo que estaba haciendo, que lo que iba a hacer, que donde iba a ir, Dios era consciente. Dios no es alguien como algunos creen, que cuando hago lo bueno Él me ve y me aplaude, y cuando hago lo malo Él cierra los ojos porque no quiere ver. No, Dios no cierra los ojos y Dios tampoco aplaude a nadie.
La gloria es para Él y es de Él. Pero Él ve el caminar de sus hijos, y en el caminar de sus hijos a uno lo ve con íntegro corazón y a otros que no tienen un corazón íntegro. Eso es lo que pasa. Pero mis hermanos, desde Abraham, que dice: anda delante de mí y sé cómo perfecto. Mire lo que dice también Lucas 1:6. Lucas 1:6. Aquí habla de los padres de Juan el Bautista. Y mire qué importante es que el hombre viva para Dios. Porque hay quienes piensan: no, usted puede ser como usted es, y al final Dios no se fija en eso. ¿Cómo no? Dios ve al íntegro y al que no es íntegro, también lo identifica. Y cuando se trata acerca de sus proyectos, ¿a quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? Mire, capítulo 1 de Lucas y versículo 6. Iba a nacer un gran profeta, Juan el Bautista. Y mire, dice el versículo 6. A ambos, Zacarías y Ana, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo era esta pareja, Elizabeth, y Zacarías? Eran íntegros, andaban irreprensibles delante del Señor. Mire qué bello es esto. Mire qué bello es esto. Igual manera, cuando se refiere a la sierva María, no solo la identifica el Señor como una mujer que no había tenido marido o que era virgen, sino que la identifica como una mujer, mis hermanos, temerosa de Dios y apartada del mal. Una mujer que no tenía una doble moral. Una mujer, mis hermanos, que vivía para el Señor. Ve cuán ventajoso es tener integridad delante del Señor, ser íntegro delante del Señor. Ve cuán beneficioso es esto, porque se trata con nuestra integridad agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, Dios hace cosas grandes en su vida. Dios hace cosas grandes a través de usted. Mire lo que dice también el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Mateo 5 nos habla acerca del sermón del monte. Cuando Jesús enseñó a la multitud acerca del reino de los cielos. Y quiero que vea en el versículo 43, dice, ¿lo tiene? ¿Oíste que fue dicho? El que dijeron, o el que dice la ley: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Pero oiga, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, o a nuestra familia, a nuestros amigos, pues, ¿qué recompensas tenéis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos, que tenían una doble moral? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice el Señor? Miren, les dice: oyeron que dijeron, amen a los que los aman y aborrecen a los que les hacen mal. Pero el Señor dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Hay gente que no puede olvidarlo, el mal que le hicieron. Y hablo de cristianos. Todavía lloran porque el fulano le hizo no sé qué, le hizo no sé cuándo. Ay, si usted supiera cuánto dolor siento, las cosas que pasé, dice el Señor, perdonen. Porque si no perdonan, entonces, ¿qué es lo que están haciendo de más como hijos de Dios? Nada. Nada. Él dice, miren, saluden no solo a sus hermanos, porque entonces hacen lo que hacen solo los gentiles, que saludan a los que ellos conocen. Antes en los pueblos, pues no iba. Bueno, yo todavía cuando voy a ver a mi abuelo y salgo con él, como un viejito y va por el pueblo, él hasta a los niños saluda. Y esa era una costumbre de antes. Y una vez lo trajimos a él a San Salvador y lo llevamos por ahí a un centro comercial y dijo, qué feo es la ciudad. Cuánta gente pasa a la par de uno y como si uno no existe, dice. Ah, ¿es volver al antiguo? No, es volver a la palabra. La palabra del Señor dice, saluden. Miren algo tan sencillo. Un saludo. Un saludo. En algo tan sencillo. Y dice el Señor, termina diciendo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Sabe qué le están diciendo? Sean íntegros. Sean íntegros de corazón, porque eso es lo que Dios le pidió a Salomón. Si anduvieres como anduvo tu padre David en integridad de corazón. Eso es lo que Dios quiere ver en usted y quiere ver en mí. Y esto no es, mis hermanos, porque hay algo en contra de alguien en nuestra reunión. No, si es que la palabra primeramente es para el predicador y no es porque el predicador sea cumplido en lo que esté hablando. No, Dios le habla a él. Y para transmitir un mensaje al pueblo y a todo aquel que tenga oído para oír, que esté lejos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sean perfectos. Sean perfectos. Como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Miren, mis hermanos, vaya al libro de Primera Tesalonicenses. La carta Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4 de Tesalonicenses. Mire cómo está escrito en el versículo. ¿Lo halló? Vamos a leer unos cuantos versículos. Y aquí cada quien agarre lo suyo. Así, porque la palabra, mis hermanos, es para repartirla, vea. Y yo agarro mi parte y usted agarre la suya y no ande diciendo, este es para el hermano, este es para la hermana.
En Colón había una hermana que así decía, no vino la hermana y para ella era. No, es para usted, es para mí. Mire lo que dice el versículo 1. Mire, tiene un título ahí. La vida que agrada a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Aquí hay una lista cómo lo podemos agradar. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abunden más y más. Oiga, no es algo que nos vamos a detener, porque ya sabéis qué instrucciones le dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos santos. Oiga, que se aparten de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno de vosotros, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo he dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Y también lo hacéis así con los demás hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ellos más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que los hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tantas cosas que dice aquí, que dice ¿para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Mire que habla de la conducta en la casa, de la conducta entre pareja, de la conducta con los vecinos, de la conducta, mis hermanos, en el trabajo, de la conducta con los demás hermanos en la congregación, de una vida que agrada a Dios. Y eso es lo que Dios, mis hermanos, le dice a Salomón: si anduvieres como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Si anduvieres así. Mire, y terminamos aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 15. Vea cuán beneficioso es que alguien camine en integridad. 15 de Reyes, versículo 1. Vamos a leer. ¿Lo tiene? En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo, oiga, en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Oiga, qué tremendo es esto. Vemos a un hombre, mis hermanos, que no anduvo con su corazón íntegro delante del Señor, sino que se corrompió. Pero quiero que vea esto, el versículo 4. Mas por amor a David, Dios, por amor a David,
Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Sabe algo, mis hermanos? La integridad suya beneficia a los que están en su casa. Y de eso es lo que vamos a hablar otro día. Que el que no ande integridad no se confíe de la integridad del otro. Porque yo, apartado del Señor, cuando me veía en problemas, mire, yo no oraba, yo creía en Dios, pero yo no quería obedecer a Dios. Pero cuando me veía en dificultades, yo le decía, Señor, le decía, mi mamá te pide por mí, cuídame, le decía. A mi mamá metía yo, le decía, guárdame, Señor. ¿De qué estaba viviendo yo? De la integridad de la viejita. No, hermano, ya no. Ese es un tiempo que uno vive en ignorancia. Ahora cada uno debe ser íntegro delante del Señor. Sí, sus hijos son benditos. Sí, por su integridad llega bendición sobre ellos. Y ellos se confían en decir, ve, yo ando haciendo esto, ando haciendo lo otro. Pero no saben que es por amor a usted que Dios sostiene esos hijos, esas hijas. Sí, es por amor a usted. Pero qué bueno es venir a la fe y entender que yo no voy a depender de la integridad de otro, sino que yo debo de ser íntegro delante del Señor. Póngase de pie.